Bueno, continúo. Además de lo que les dije recién, es decir, que los estados modernos necesitan tener un sistema de burocracia organizado, un sistema de diplomacia y un ejército para cuidar las fronteras, justamente como hay que cuidar las fronteras, se deben definir las fronteras, ¿sí? Necesitamos organizar la unidad del Estado. Decir, mi Estado empieza acá, termina acá, ¿sí? Como esto que les marqué acá, que sería España. Entonces vamos a definir las fronteras. Las fronteras normalmente buscaban elementos geográficos, ¿sí? Un río, una cadena montañosa, desde un camino hasta algún lugar determinado. Y si no existían esos recursos geográficos, ahí sí marcaban líneas imaginarias para dividir desde dónde y hasta dónde era un país determinado. Obviamente esto generó muchos conflictos y muchas guerras entre los países por el territorio, porque un país quería meterse en el territorio de otro. Bueno, económicamente, a ver, estos estados, repito, necesitaban la unidad, necesitaban convertirse en una sola cosa. De esas muchas divisiones que eran los feudos, necesitaban unificarse. ¿Cómo logran la unidad? Con las fronteras, con los tres elementos que les dije recién: ejército, diplomacia, burocracia. Y además con la economía. Piensen que en la época feudal, en cada feudo había una moneda o una forma de pagar los productos, por ejemplo, ¿sí? Y como había los feudos, imagínense, San Antonio era un feudo, Las Grutas era otro feudo. Entonces, para ir de San Antonio a Las Grutas, había que pasar por una aduana. Y si yo llevaba lechuga para vender en Las Grutas, tenía que pagar impuestos aduaneros cuando ingresaba a Las Grutas. Entonces, la lechuga acá costaba a un precio determinado y en Las Grutas más caro. Eso es lo que había que eliminar. La gente de Las Grutas y la gente de San Antonio tenía el mismo derecho de comer la lechuga, que la conseguía a un precio determinado e igual en ambos lugares. Entonces hubo que eliminar todas estas aduanas internas. ¿Qué se logró con eliminar esa aduana entre Las Grutas y San Antonio, entre un feudo y otro? Que la burguesía se viera favorecida, porque obviamente podían comerciar mucho más. Entonces yo vendía lechuga en San Antonio, vendía lechuga en Las Grutas, iba a vender más, iba a tener más ganancias y esas ganancias iban a acrecentar mi riqueza. ¿Estamos? Bien, cuando los estados lograban estas cosas, o sea, la unificación, repito, unificación de fronteras, unificación económica y además los tres instrumentos del Estado, se transformaban ya en un Estado moderno. ¿Sí? Los ejemplos de estados modernos en este momento fueron el Sacro Imperio Romano Germánico e Italia, que son las dos excepciones. ¿Por qué? Porque son los que siguen divididos. ¿Sí? Durante todo el comienzo de la Edad Moderna, vamos a ver que el Sacro Imperio, que es el territorio que hoy abarca Alemania, ¿sí? Y todos los Países Bajos, o sea, Alemania, Holanda, etcétera, sigue dividida en ducados. No son más feudos, son ducados. Quiere decir que los señores feudales se transformaron en duques y cada uno de esos duques gobierna un pedacito del territorio. ¿Está entendido? O sea, si Río Negro fuese el Sacro Imperio, entonces Bariloche sería un ducado, Cipolletti otro, San Antonio otro. Y los gobernantes serían duques. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tienen en común? La economía, nada más. Es decir, para ir a vender de Bariloche a Cipolletti no pagan impuestos, o sea, no están estas aduanas internas. Es lo único que sacó el Sacro Imperio. Italia sigue dividido en tres partes. El norte de la bota es comercial, ¿sí? Ahí hay muchas actividades comerciales, ferias, las ferias que vimos, ¿sí? De la Liga Hanseática y todas esas están en el norte. El centro religioso está en poder del Papa. ¿Sí? Acuérdense que en la edad media la religión fue muy importante, ¿sí? Entonces el Papa tenía muchos territorios, que después con el tiempo va a perder territorios, ¿sí? No se va a quedar con todo el centro de Italia, sino solo con una partecita que se va a transformar en el Vaticano. Y el sur de Italia, la isla de Sicilia, si bien pertenece territorialmente a Italia, va a estar
dividida, discutida por Francia y España que quieren apropiarse de ella, ¿sí? Entonces, estos dos estados van a seguir en una situación entre Edad Media y Edad Moderna. Inglaterra se recontraorganiza. Inglaterra es una isla, entonces no tiene problemas de fronteras. Obviamente llega hasta el agua, punto. ¿Qué es lo que se organiza en Inglaterra en esta época? Asumen los Tudor. Tudor es el apellido de los reyes, ¿sí? Hay una pelea entre los York y los Lancaster, que son dos casas o dos dinastías o dos apellidos, y después de esa guerra asume esta familia que son los Tudor. Es una dinastía, acuérdense que la dinastía es la familia de los reyes, ¿sí? Entonces el primer Tudor le va a dejar la herencia y el trono a su hijo mayor y ese a su hijo y ese, sí, hereditariamente. Y con esta dinastía va a lograr el apogeo político y económico. Entonces a partir de ahora vamos a hablar de Inglaterra como una potencia, ¿sí? Como un país, no sé si el más, bueno, sí, el más organizado, el más importante económicamente y políticamente porque es muy estable. Es el país que menos compromisos y menos problemas tuvo para organizarse. Francia se organizó bastante bien, organizó sus fronteras y una política muy eficiente, ¿sí? Son dos países que no tuvieron muchos problemas políticos. Portugal tuvo peleas con los musulmanes, tuvo peleas con España. ¿Qué es lo que le interesaba a los portugueses? El desarrollo de las exploraciones. Piensen que Portugal es un país muy chiquitito, entonces lo que querían era más territorios. Por eso uno de sus reyes, que fue Enrique el Navegante, trató de desarrollar exploraciones para conseguir tierras en otros países, en otros continentes, que ya lo vamos a ver, que fueron África y Asia, ¿sí? Entonces hubo mucho desarrollo de exploraciones, mucha ayuda del Estado, del rey, para quienes quisieran explorar el resto del mundo. Y obviamente la pelea con los musulmanes porque había que sacar a los musulmanes que habían dominado Portugal y que habían dominado también a España. ¿Por qué? Porque habían tomado el Mediterráneo, pero eso lo vamos a ver luego. Y España está dividida. España es esto y está dividida en 4 zonas. La zona de Castilla, que es esta, ¿sí? Que es un país. Aragón, que es otro país. Navarra y Granada. Granada está en manos de los musulmanes, igual que en Portugal. Navarra es un país muy chiquitito, que era independiente, que tenía su propio gobernante, que fue el único que no aceptó acuerdos con los reyes, en este caso con el rey de Aragón, y tampoco aceptó, perdió guerras, ganó todas las guerras que se le hicieron. Entonces estaba ahí como que molestaba, ¿sí? Los reyes que gobernaban eran Fernando e Isabel, que eran los reyes católicos, y cada uno de ellos gobernaba una partecita de esto, ¿sí? Con esto vamos a seguir con las actividades que les doy ahora. ¿Está entendido todo esto? Espero que sí.